Lectura del libro de Mormón, tercer Nefi, capítulo 6. Los nefitas prosperan, surge el orgullo, las riquezas y la distinción de clases. La iglesia se deshace por motivo de las disensiones. Satanás lleva al pueblo a rebelarse abiertamente. Muchos profetas proclaman el arrepentimiento y son muertos. Sus asesinos conspiran para apoderarse del gobierno aproximadamente 26 a 30 años después de Cristo. Y sucedió que en el año 26 los nefitas volvieron todos a sus propias tierras, todo hombre con su familia, sus rebaños y sus hatos, sus caballos y su ganado y cuanta cosa le pertenecían. Y aconteció que no habían consumido todas sus provisiones, por tanto llevaron consigo todo cuanto no habían comido, de todo su grano de todas clases y su oro y su plata y todas sus cosas preciosas, y volvieron a sus propias tierras y posesiones, tanto hacia el norte como hacia la tierra del sur, así en la tierra del norte como en la tierra del sur. Y los ladrones que habían hecho pacto de observar la paz de la tierra, que deseaban seguir siendo lamanitas, les concedieron terreno según su número, a fin de que mediante su trabajo tuvieran de qué vivir, y así establecieron la paz en toda la tierra, y de nuevo empezaron a prosperar y a hacerse grandes, y pasaron los años 26 y 27, y hubo gran orden en la tierra, y habían formulado sus leyes de acuerdo con la equidad y la justicia. Y no había nada en toda la tierra que impidiera que el pueblo prosperase continuamente, a no ser que cayera en transgresión. Y fueron Gidgidoni y el juez Laconeo y los que habían sido nombrados jefes los que establecieron esta paz tan grande en la tierra. Y sucedió que hubo muchas ciudades que se construyeron de nuevo, y se repararon muchas ciudades antiguas, y se construyeron muchas calzadas, y se abrieron muchos caminos que conducían de ciudad a ciudad, de tierra a tierra y de un sitio a otro. Y así pasó el año 28 y la gente tuvo paz continua. Pero aconteció que en el año 29 empezaron a surgir algunas disputas entre los del pueblo, y algunos se ensalzaron hasta el orgullo y la jactancia por razón de sus sumamente grandes riquezas, sí, al grado de causar grandes persecuciones, porque habían muchos comerciantes en la tierra y también muchos abogados y muchos oficiales, y empezó el pueblo a distinguirse por clases según sus riquezas y sus oportunidades para instruirse. Si algunos eran ignorantes a causa de su pobreza y otros recibían abundante instrucción por motivo de sus riquezas, algunos se ensalzaban en el orgullo y otros eran sumamente humildes. Unos devolvían injuria por injuria, mientras que otros sufrían injuria y persecución y toda clase de aflicciones, y no se volvían e injuriaban a su vez, sino que eran humildes y contritos delante de Dios. Entonces vemos de que nuevamente el orgullo comenzaba a surgir entre el pueblo nefita y la manita. Era terrible ver cómo se habían olvidado de cómo el Señor los había librado en la época en que los ladrones de Gadiantón habían venido sobre ellos. Prontamente olvidaron todo, gracias a que habían prosperado, que tenían oro, que tenían riqueza, que nuevamente se habían elevado, tanto así que menospreciaban al que tenía menos. Y eso llevó a esa situación tan difícil que ahora vamos a ver. Y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezaron a deshacerse la iglesia. Sí, a tal grado que en el año 30 se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas que se habían convertido a la verdadera fe y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes e inquebrantables e inmutables y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Imagínense hasta dónde llegaron. Los nefitas, que era el pueblo que tenía todas las leyes, que había sido fiel, era el que ahora se había convertido en un pueblo inicuo. Y ahora eran unos pocos lamanitas los que se mantenían en la fe del Señor. Ahora bien, la causa de esta iniquidad del pueblo era esta. Satanás tenía gran poder, al grado de incitar a los del pueblo a cometer toda clase de iniquidades y a inflarlos de orgullo, tentándolos a que procuraran poder y autoridad y riquezas y las cosas vanas del mundo. Y así desvió Satanás el corazón del pueblo para que cometieran todo género de iniquidades, de modo que no habían gozado de paz sino pocos años. Y así, al principiar el año 30, habiendo sido entregados los del pueblo durante mucho tiempo a ser llevados por las tentaciones del diablo, doquier que él quería llevarlos, y a cometer cualquier iniquidad que él
que él deseaba, a principios de este año, el año 30, se hallaban en un estado de terrible iniquidad y no pecaban en la ignorancia, porque conocían la voluntad de Dios tocante a ellos, pues se la había enseñado, de modo que se rebelaban intencionalmente contra Dios. Esto es serio. Cuando nosotros nos rebelamos intencionalmente contra Dios, sabiendo sus leyes, conociendo sus caminos, que nosotros nos desviemos realmente es de pensarlo mucho, porque estamos rebelándonos intencionalmente contra nuestro Señor. A pesar de todas sus bendiciones, a pesar de todo el amor que Él nos tiene, a pesar de ver cómo el Señor nos preserva y nos cuida, nos rebelamos muchas veces. Es de tener mucho cuidado. Y fue en los días de Laconeo, hijo de Laconeo, porque ocupaba Laconeo el asiento de su padre y gobernaba al pueblo ese año. Y empezó a haber hombres inspirados del cielo y enviados que anduvieron entre el pueblo en toda la tierra, predicando y testificando intrépidamente de los pecados e iniquidades del pueblo, y testificándoles concerniente a la redención que el Señor haría por su pueblo, o en otros términos, la resurrección de Cristo, y testificaron intrépidamente acerca de su muerte y sus padecimientos. Y hubo muchos de los del pueblo que se enojaron en extremo a causa de aquellos que testificaban de estas cosas, y los que se enojaban eran principalmente los jueces superiores y aquellos que habían sido sumos sacerdotes y abogados. Sí, todos aquellos que eran abogados se irritaron contra los que daban testimonio de esas cosas, y no había abogado ni juez ni sumo sacerdote que tuviera el poder para condenar a muerte a una persona, a menos que el gobernador de la tierra firmara sentencia. Y hubo muchos de aquellos que testificaron de las cosas concernientes a Cristo, y que testificaron intrépidamente a quienes los jueces aprendieron, a quienes los jueces prendieron y ejecutaron secretamente. De modo que el conocimiento de su muerte no llegó al gobernador de la tierra, sino hasta después de haber sido muertos. ¡Qué barbaridad! Imagínense hasta lo que habían llegado. Secretamente mataban a aquellos que los llamaban al arrepentimiento, porque si no, pues el gobernador de la tierra caería sobre ellos. Pero era tremendo lo que estaba pasando realmente. No querían que se les predicara, no querían arrepentirse, querían seguir en su vida liviana de orgullo, de jactancia, de poder. Y esto los estaba llevando a la destrucción. Vamos a ver qué siguió pasando. Ahora bien, he aquí esto era contrario a las leyes de la tierra, que se le quitara la vida a un hombre a menos que se tuviera autorización del gobernador de la tierra. Imagínense, pero a ellos no les importó en ese momento. Por tanto, se presentó una queja en la tierra de Saraem ante el gobernador de la tierra contra esos jueces que habían condenado a muerte a los profetas del Señor en contravención de la ley. Y sucedió que los tomaron y los llevaron ante el juez para ser juzgados del crimen que habían cometido según la ley que había sido dada por el pueblo. Y aconteció que aquellos jueces tenían muchos amigos y parientes, y el resto, sí, casi todos los abogados y sumos sacerdotes se juntaron y se unieron a los parientes de aquellos jueces que iban a ser juzgados según la ley, e hicieron un pacto unos con otros, sí, ese pacto que imponían los de la antigüedad, pacto que el diablo dio y administró para combinarse contra toda rectitud. De modo que se combinaron contra el pueblo del Señor e hicieron un pacto de destruirlo y de librar del poder de la justicia que estaba a punto de administrarse de acuerdo con la ley a aquellos que eran culpables del asesinato. Y desafiaron la ley y los derechos de su patria, e hicieron un pacto uno con otro de destruir al gobernador y de establecer un rey sobre la tierra, a fin de que ya no fuesen libres, sino que estuvieran sujetos a reyes nuevamente. Esto es tremendo porque ellos querían ahora un rey. Querían que estuvieran sujetos a reyes. No podían agradecer todas las bendiciones que el Señor les había dado. Vemos de que el poder muchas veces ciega a los hombres y no pueden ver más allá. Escamas cubren sus ojos y no dejan ver las bendiciones que Dios tiene en sus vidas. La maldad de Satanás a veces es tan sutil que no nos damos cuenta cómo poco a poco va entrando en la vida de nosotros, en la vida del ser humano, para destruirlo. Él quiere que seamos miserables como Él es. Él nos llama al pecado, a la maldad, a perder el tiempo, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, a la bondad y a vivir vidas rectas. Así que tengamos mucho cuidado. En el nombre de Jesucristo. Amén.